Bueno, sobre los hechos ocurridos en Brasilia, donde simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro tomaron por asalto las sedes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, hay un comunicado conjunto de México, Estados Unidos y Canadá, países que, como también hemos comentado, van a celebrar una cumbre de líderes de la región. México, Estados Unidos y Canadá, dice el comunicado, condenan los ataques del 8 de enero contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder. Apoyamos a la República Federativa de Brasil en la salvaguarda de sus instituciones democráticas. Nuestros gobiernos apoyan la libre voluntad de las personas en Brasil. Esperamos con interés poder trabajar con el presidente Luis Ignacio Lula da Silva para cumplir con nuestros países, el hemisferio occidental y el resto del mundo, es lo que dice el comunicado. Y vamos a platicar sobre estos hechos con Jorge Jerez, estratega en branding y comunicación política, con quien hemos hablado ya en algunas ocasiones sobre temas relacionados con la política brasileña. Jorge, me da gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, Pascal, qué bueno Qué, escucharte y qué qué pena gusto. que escucharte de nuevo en un tema tan triste como este, ¿no? Pues sí, cuéntanos un poco el contexto. Es, digamos, por un lado, una calca de lo que ocurrió en el Capitolio 2 años antes. ¿Qué es exactamente lo que sucedió en Brasilia? Es un proceso que tiene por lo menos 8 años de gente, ¿cómo decirlo?, fanática, que sabe perder de alguna manera el sistema democrático tan eficiente. Escucho un eco, no sé si ustedes, cuando hablo y escucho un eco. Sí, sí, vamos, de hecho, permíteme, vamos a mejorar la comunicación, porque tampoco estamos escuchando completamente todo lo que nos dices, así que volvemos enseguida, pero sí fue, pues realmente sorprendente, como lo fue también el asalto al Capitolio, lo que sucedió en Brasil, pues una destrucción sin sentido, y entiendo que puede haber gente que se siente insatisfecha con el resultado de las elecciones, que incluso dude de lo que pues ocurrió ahí en términos del resultado de la segunda vuelta de las elecciones, pero la destrucción sin sentido que sucedió, el, pues el entrar a las oficinas, destruirlas, no parece fácil de explicar, y por eso queríamos que Jorge Jerez pues nos dé un poco el contexto de qué es lo que hay detrás, qué es lo que provoca este enojo, si es un reto mayor a la democracia brasileña, cuáles pueden ser las consecuencias de esto, una elección que terminó pues, con números cerrados entre los dos contendientes, el entonces presidente Jair Bolsonaro y el entonces expresidente, hoy nuevamente presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que refleja pues un país muy polarizado, pero pues la verdad es que sí nos tomó por sorpresa. Sabíamos del enojo, sabíamos de la molestia, sabíamos del campamento que simpatizantes de Bolsonaro habían instalado frente al Palacio del Planalto, allá en Brasilia, la sede del Ejecutivo, pero esto pues se empezó a mover a través de redes sociales, se coordinaron para realizar estos ataques, y además de por medio está también la responsabilidad de la autoridad de Brasilia, que siendo un país federal tiene, como tuvimos en México por mucho tiempo, un distrito federal, y el gobernador de ese distrito federal es un abierto simpatizante de Bolsonaro. Entonces, la responsabilidad política de él, la participación de la policía, vimos en algún momento imágenes de una patrulla con una bandera brasileña, haciéndose eco de este acto eh, pues de vandalismo, no podemos llamarlo de otra manera, cuando que la policía, pues en cualquier parte del mundo, su propósito es mantener el orden. Aquí la policía parecía estar participando en los desmanes. No sé si pudimos ya restablecer la comunicación. No, tenemos ahí un problema. Si no, pues regresaremos con él más adelante. Creo que la interpretación de estos hechos, por tratarse de un país tan poblado y tan importante económicamente, lo que esto puede significar en el contexto del deterioro de la democracia, de que muchas personas en nuestro continente y otras partes del mundo parecen estar dudando
democracia, cómo la polarización ha ido avanzando en muchos países de nuestra región y también de otras partes del mundo. Creo que ya tenemos a Jorge Jerez. Jorge, nos tomó un poco de tiempo, pero vale mucho la pena platicar contigo. Espero que esta vez sí podamos conversar fluidamente. Ok, ¿me escuchan? Yo te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, como te comentaba, esto comenzó hace 8 años en realidad con la decepción de lo que de alguna manera el impeachment de Dilma, la sucesión de Michel Temer, después llega al poder con un discurso de honestidad y anti-PT, anti-Lula, que fue lo que defendía el bolsonarismo desde su día cero, digamos, y es algo que hablamos en su momento, ¿no? De que en el momento en que un candidato gana por ser anti el otro y no en pro de alguna cosa, la democracia es la que más sufre a mediano o corto plazo, como fue esta situación en Brasil. El país, creo que el presidente Bolsonaro tiene una oportunidad de costurar heridas que habían sido construidas de él, ellos y nosotros, que se replica bastante en Latinoamérica, ¿no? De dividir, y no, en lugar de hacer eso, aprofundó heridas y eso generó extremos, extremos en la izquierda, extremos en la derecha, y hay gente que no supo o no entendió que la mayoría del pueblo brasileño se manifestó, por más de que sea por menos de 2 puntos, la mayoría escogió al presidente Lula y tiene que ser respetado, ¿no? Porque esto es la democracia, es saber ganar, pero también saber perder. Y este efecto de odio residual genera estos fanáticos, porque no son demócratas, realmente se olvidan de que existe una constitución y que tiene que ser respetada, y vemos estos hechos lamentables que replican lo que pasó en Estados Unidos exactamente, un poco más de un año atrás, ¿no? Eh, entonces, errores a nivel de seguridad, el actual ministro de Seguridad avisó con la Policía Federal de antemano. A ver, solo para que ustedes entiendan, digamos, Brasilia es un distrito federal, ¿ok? Y, y depende de un gobernador del distrito federal que se llama justamente Ibanez. El Y es señor Ibanez bolsonarista, ¿no? nombra al secretario, como su secretario de seguridad, al ex ministro de seguridad de Bolsonaro, un señor llamado Anderson Torres, que ya tiene el pedido de prisión por la Unión de Abogados de Brasil, que en este momento, y esto es algo que no sé si lo han dicho por ahí, está en Florida justamente con Bolsonaro. Eso es lo más raro. O sea, el secretario de seguridad del Estado que debería responder por la seguridad de Brasilia, que no es federal, no sé si estoy siendo claro, Sí. está de vacaciones en Florida junto con Bolsonaro, por lo que cuentan algunas fuentes aquí en corto, bien corto. Entonces, eso lo vuelve más raro. La Policía Federal brasileña avisa de antemano, junto con el ministro de Flavio Dino, el ministro de Seguridad actual de Lula, de que podría pasar exactamente lo que pasó, ¿no? Y el Distrito Federal, con su policía militar, que era la que tendría que actuar, no tomó las medidas necesarias para poder evitar lo que pasó. El gobernador, tal, es así, que hay una intervención federal en el quesito de seguridad, ayer decretada por el propio presidente, y hoy Alexandre de Moraes, el presidente de del Supremo Tribunal Federal, decreta apartar al gobernador del Distrito Federal por 90 días. Porque realmente, si vos mirás hacia atrás, durante la pose de Lula había amenazas de bomba. O sea, no es que pasó ayer. Esto se viene avisando hace unas 2, 3 semanas o tal vez más, de que podría haber revueltas en todo el país, no solo en el Distrito Federal, porque había campamentos en otros regimientos militares de diferentes estados del país. O sea, era algo pensado, organizado, y por detrás de todo esto hay alguien que lo está financiando. Y la justicia ya está investigando junto con la Policía Federal quiénes son los que financiaron estos actos y que los responsables paguen por eso, que justamente son actos terroristas. Así, literalmente son actos terroristas, atentan contra la libertad. Y no es eso lo que los brasileros, como la gran mayoría, defendemos, ¿no? Queremos vivir en un país democrático, no en un país de terroristas. ¿Es la reacción violenta de un grupúsculo o hay algo más de fondo en esto, Jorge? Vamos a los datos. A ver,
el bolsonarismo puro y duro no tiene más de 30 puntos. Tal vez había un 20% o casi un 20% que podría llegar a votar en el bolsonarismo, que no era a favor del bolsonarismo. Votaba en el bolsonarismo porque no quería la vuelta al presidente Lula. Eso es estadístico. Se dio que una campaña que podrían haber ganado desde la comunicación fue un desastre, no mostraron sus logros, no pintaron el cuadro diciendo este es el Brasil del futuro hacia el que vamos, hacia adelante tenemos este Brasil, sino que se encuadraron en una guerra ideológica del Brasil rojo contra un Brasil verde y amarillo. Y la campaña de Lula, de forma muy competente, supo entender desde el principio que se trataba de la felicidad del pueblo brasileño. Cuando ves estudios sociológicos internacionales de grandes empresas que miden el humor social, ves que Brasil es uno de los pocos países que ve el futuro o uno de los más optimistas con respecto al futuro. Ustedes ahí en México tienen miedo del presente y pánico del futuro. Entonces, es como que el mexicano busca arroparse en el pasado. Aquí es exactamente lo contrario. El brasilero busca ir hacia el futuro y ver de forma optimista el futuro. Lo que quiero decir con todo esto es, fue un error de la campaña de comunicación del presidente Bolsonaro desde todos los sentidos, no hubo posicionamiento temporal efectivo, no hubo desde los valores un claro mensaje por qué debo reelegirme, y Lula, que tenía el peor de los escenarios para volver al poder, no erraron. Y como dicen los americanos, una campaña la gana el que menos en portuñol, te lo digo, el que menos erra, ¿no? El que menos errores comete. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces, esa minoría Ahora, corrígeme si estoy extremista del equivocado, 15%, pero Lula también ¿perdón? hizo una apuesta por el centro político, ¿no? Digamos, se rodeó de algunos personajes que no eran petistas, y que eran personajes más de centro, como el actual vicepresidente. Justamente ahí es donde él entendió que el primero que llegaba al centro ganaba la elección. Sí. Y supo aglutinar esos grupos que estaban ahí, que era un 15% o un 10% que se sentía huérfano y decía, me voy por acá porque son más sensatos y me dan menos miedo. Pero sí, en definitiva, la lectura entre líneas es una elección en el que no ganó el mejor, lamentablemente, ganó el menos peor. Y es una campaña en la que hubo muchísimos ataques, tal vez fue la campaña más agresiva de la historia del Brasil, comunicacionalmente hablando, y genera esta crispación social que no es buena para la democracia, donde por un lado tenés la extrema izquierda, que en este momento está más quieta, y esta extrema derecha que yo calculo no pasa de un 15%, un 10%. Y con lo que pasó ayer, y lo dejo aquí, queda grabado, creo que el bolsonarismo queda máximo 15 puntos. De ese 30, de ese tercio que tenían, va a haber un otro 15 que no se va a sentir representado con lo que vio ayer y va a buscar un nuevo líder en la derecha. Y queda registrado aquí, hablaremos de aquí unos 2, 3 años, y creo que es eso lo que va a pasar. Además, quiero decir que tú nos mencionaste hace muchos años, hoy estamos cumpliendo 6 años en el programa, no recuerdo exactamente cuándo hicimos la entrevista, pero antes de que, pues yo, por lo menos que consulto a la prensa internacional, que tuviera yo clara conciencia de que Jair Bolsonaro podría ganar la presidencia de Brasil, tú nos lo dijiste antes que nadie. Oye, por último, ¿esto puede ser una buena noticia para el gobierno Lula en algún sentido? Absolutamente, en todos. Sí. Porque sin duda queda claro de que él es una opción democrática. A ver, imagínate si el ministro de Seguridad hubiera mandado el ejército. Hubiera sido una masacre, hubiera Sí. muerto gente. O sea, gracias a Dios los únicos daños, que son terribles también, Son pero son materiales. materiales. Obras artísticas como de Di Cavalcanti, que es un gran pintor brasileño, fue todo furado, disculpa el portuñol, fue todo destruido prácticamente Sí. con cuchillos o no sé con qué le Caray, dieron, caray. una obra Qué millonaria. terrible. El patrimonio de todo el pueblo de Brasil fue físicamente atentado, y esto nunca pasó en la historia reciente del Brasil, ¿no? Entonces es un mal ejemplo Sí. para todos los brasileños. No es la mayoría de Brasil, te repito, esto debe ser un grupo de un 5 o 10%, si querés con toda la furia 15, y en eso se va a quedar y se va a desnutrir, y esto le abre espacio a nuevos líderes en la derecha. Y ahí vos tenés varios nombres.
que no viene al caso mencionarlos aquí, Muy bien. pero yo creo que en los próximos 6 meses se va a comenzar a vaciar y aliados históricos, Sí. inclusive el propio gobernador de Sao Paulo, Tarcísio Freire, que fue un ministro de infraestructura de Bolsonaro, también condenó los actos ayer, el Ujú. propio gobernador de Paraná, Ratinho Júnior, Sí. el propio Cayado en Goiás, muchos ex aliados o que trabajaban junto con Bolsonaro se manifestaron claramente como Ujú. opositores a lo que pasó ayer, y eso no es democracia, Sí. y eso nada tiene que ver con lo que estos líderes y tantos otros representan, ¿no? Pues Jorge, tengo que dejarlo ahí, Cruzaron la pero línea, te Pascal. agradezco mucho este análisis, esta explicación y pues nos mantenemos en contacto si tú nos permites. Claro, desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias, un gran abrazo, Jorge Jerez, estratega en branding y comunicación política.